Imagina la tranquilidad de un amanecer, la calma que se siente cuando el mundo aún duerme y solo los primeros rayos de sol comienzan a iluminar el horizonte. Es un momento de paz, un respiro antes de que comience el bullicio del día. Los primeros rayos de sol pintan el cielo con colores suaves. Tonos de rosa, naranja y dorado se mezclan en un lienzo celestial, creando una vista que inspira asombro y reflexión. Es en estos momentos cuando uno puede sentir una conexión más profunda con el universo. Un canto melodioso se eleva desde una mezquita cercana, llamando a los fieles a la oración. El adhan, la llamada a la oración, resuena en el aire, recordándonos la importancia de la espiritualidad y la devoción. Es un sonido que une a la comunidad, invitando a todos a unirse en un acto de fe. Esta es una pequeña ventana a la belleza y serenidad del Islam. La arquitectura de la mezquita, con sus minaretes y cúpulas, se destaca contra el cielo matutino, simbolizando la grandeza y la paz que la religión ofrece a sus seguidores. Te invitamos a un viaje para descubrir la profundidad y la riqueza de esta religión de paz, fe y compasión. Observa cómo personas de todas las edades y orígenes se reúnen en la mezquita, un lugar de encuentro y comunidad, donde se comparten valores y se fortalecen lazos. Acompáñanos mientras exploramos los pilares fundamentales del Islam, los 5 pilares que forman la base de la vida musulmana. La shahada, la declaración de fe, el salat, la oración, el zakat, la caridad, el saum, el ayuno durante el ramadán, y el hajj, la peregrinación a la Meca, las bases de la fe y la adoración que guían a millones en todo el mundo. A través de estas prácticas, los musulmanes encuentran propósito, dirección y una conexión más profunda con lo divino. Únete a nosotros en este viaje de descubrimiento y comprensión y experimenta la serenidad y la belleza de un amanecer de paz. En el corazón del Islam encontramos 6 pilares de fe, creencias fundamentales que dan forma a la visión del mundo musulmán. Estos pilares no son solo conceptos abstractos, sino que son principios que guían la vida diaria de millones de personas alrededor del mundo. Estos principios esenciales, profundamente arraigados en el corazón de cada creyente, no solo definen la relación del individuo con lo divino, sino que también dan forma a sus interacciones con el mundo que los rodea. La fe en estos pilares proporciona un marco moral y ético que influye en cada aspecto de la vida, desde las decisiones personales hasta las interacciones comunitarias. Estos pilares son la creencia en Alá, en sus ángeles, en sus libros, en sus profetas, en el día del juicio y en el destino, tanto bueno como malo. Cada uno de estos elementos tiene un significado profundo y una historia rica que se ha transmitido a lo largo de generaciones. La creencia en Alá, el único Dios, es el fundamento de todo. Los musulmanes creen que Alá es el creador y sustentador del universo y que nada ocurre sin su voluntad. La creencia en sus ángeles, seres de luz que llevan a cabo sus órdenes, refuerza la idea de un mundo más allá de lo visible. La creencia en sus libros, incluyendo el Corán, que es considerado la palabra final y más completa de Dios, proporciona una guía clara para vivir una vida justa. La creencia en Sapetama, sus profetas, desde Adán hasta Muhammad, quienes trajeron mensajes divinos a la humanidad, muestra la continuidad y coherencia del mensaje divino a lo largo de la historia. La creencia en el día del juicio, un día en el que todos serán resucitados y juzgados por sus acciones, subraya la importancia de la responsabilidad moral y la justicia. Finalmente, la creencia en el destino, tanto bueno como malo, enseña a los musulmanes
a confiar en la sabiduría y el plan de Alá, aceptando tanto las bendiciones como las pruebas de la vida con paciencia y gratitud. Cada uno de estos pilares juega un papel crucial en la construcción de la fe islámica, proporcionando una base sólida sobre la cual los musulmanes construyen sus vidas y comunidades. Los 5 pilares de la adoración en el Islam son la manifestación práctica de la fe. Son actos de devoción que acercan al creyente a Dios y nutren su espiritualidad. Estos pilares son la shahada, profesión de fe, la oración ritual, la limosna obligatoria, el ayuno durante el mes de Ramadán y la peregrinación a la Meca para aquellos que están en capacidad de realizarla. Cada acto de adoración tiene un significado profundo y un impacto tangible en la vida del creyente y de la comunidad. El primer pilar, la creencia en Alá, es el principio más fundamental en el Islam. Afirma la existencia de un solo Dios único e indivisible, creador y sustentador de todo el universo. Este concepto de Dios está más allá de las limitaciones humanas, enfatizando su absoluta unidad y singularidad. Alá es misericordioso, compasivo y justo, y es a Él a quien se dirigen todas las formas de adoración. El segundo pilar es la creencia en los ángeles, seres celestiales creados por Dios para cumplir sus mandatos. Los ángeles son seres de luz y pureza, invisibles para nosotros, que actúan como intermediarios entre Dios y la humanidad. Ellos transmiten la revelación divina, protegen a los creyentes y registran sus acciones. La creencia en los ángeles afirma la existencia de un reino espiritual que coexiste con el mundo material. El tercer pilar es la creencia en los libros sagrados revelados por Dios a sus profetas a lo largo de la historia. El Islam reconoce y respeta las escrituras anteriores como la Torá, los Salmos y el Evangelio, pero considera el Corán como la revelación final e inalterada de Dios a la humanidad. El Corán es una guía divina que contiene enseñanzas, historias y leyes para guiar a la humanidad por el camino recto. El cuarto pilar es la creencia en todos los profetas y mensajeros enviados por Dios a la humanidad. El Islam reconoce a todos los profetas mencionados en las tradiciones abrahámicas, incluyendo a Abraham, Moisés, Jesús y Mahoma, que la paz sea con todos ellos. Los profetas fueron elegidos por Dios para guiar a la humanidad hacia la verdad y la justicia. Mahoma es considerado el último profeta y mensajero de Dios, y el Corán es la última revelación divina a través de él. El quinto y sexto pilares se centran en la vida después de la muerte, la creencia en el día del juicio y en el destino. El Islam enseña que la vida terrenal es una prueba y que después de la muerte todos seremos resucitados y juzgados por Dios con justicia y misericordia. La creencia en el destino implica aceptar que Dios tiene un plan divino para cada individuo. Esta creencia fomenta la paciencia, la gratitud y la confianza en la sabiduría de Dios, incluso en tiempos difíciles. Los pilares del Islam son más que simples dogmas, son principios fundamentales que estructuran la vida de los musulmanes, guiándolos en cada aspecto de su existencia diaria. Estos pilares no solo representan actos de fe, sino que también son prácticas que fomentan una conexión profunda y significativa con Dios, conocida como Alá en árabe, y con la comunidad en general. Los 5 pilares del Islam incluyen la Shahada, que es la declaración de fe, la Salat, que son las oraciones diarias, el Zakat, que es la caridad obligatoria, el Saum, que es el ayuno durante el mes de Ramadán,
y el Hajj, que es la peregrinación a la Meca. Cada uno de estos pilares tiene un propósito específico y un significado profundo que ayuda a los musulmanes a vivir una vida equilibrada y justa. El Islam es una religión de paz, compasión y justicia social. Sus enseñanzas promueven la armonía y el entendimiento entre las personas, independientemente de sus diferencias. La compasión es un valor central en el Islam y se refleja en la manera en que los musulmanes son alentados a tratar a los demás con amabilidad y respeto. Las enseñanzas del Islam hacen hincapié en la importancia de la honestidad, la bondad, la caridad y el respeto por todas las creaciones de Dios. La caridad o zakat es uno de los pilares fundamentales y se considera una obligación para aquellos que tienen los medios para ayudar a los menos afortunados. Este acto de dar no solo beneficia a los receptores, sino que también purifica el alma del donante. Esperamos que este breve viaje a través de los pilares del Islam haya despertado tu interés por descubrir más sobre esta hermosa religión. El Islam no es solo una fe, sino una forma de vida que abarca todos los aspectos de la existencia humana, desde la espiritualidad hasta la interacción social y la justicia económica. Para seguir aprendiendo sobre el Islam en español, suscríbete a nuestro boletín y síguenos en nuestras redes sociales. A través de estos recursos podrás profundizar tu comprensión y apreciar la riqueza y la diversidad de la cultura islámica. Únete a nosotros en este viaje de conocimiento y descubrimiento y encuentra inspiración en las enseñanzas de una de las religiones más grandes del mundo.